Buenos días, mi nombre es Liliana Romero. Vengo a compartirles hoy información sobre el registro contable de las nóminas pagadas a través del sistema PAC. Un proceso que se está llevando a cabo desde el año 2021, desde marzo de 2021, desde que se tomó la decisión que el Ejecutivo Nacional paga todas las nóminas del sector público a través del sistema PAC. Entonces, el objetivo de este encuentro es proporcionar a todos los participantes conocimientos sobre los lineamientos técnicos que se deben cumplir para el registro contable de esos gastos de personal que tienen todos los entes públicos, con su personal fijo, contratado y todo lo que está en su plantilla de nómina. Y todo esto marcado dentro de la normativa contable establecida a los fines de que el registro contable de todas estas operaciones se haga de forma adecuada y la información que se genere o que se refleje en los estados financieros sea real. Ok, comenzamos hablando sobre lo que es el registro contable. ¿Qué es un registro contable? Un asiento o un registro, por la redundancia, en los libros de contabilidad de los entes públicos. Y los entes públicos están obligados a registrar contablemente todas las operaciones que realizan. De carácter generadas a través de la ejecución del presupuesto o operaciones netamente de manera de afectación contable. En este caso, el registro contable se debe realizar en la moneda de curso legal. Nuestra moneda de curso legal, según la Constitución Bolivariana de Venezuela, es el bolívar. El registro se debe realizar en los libros principales y auxiliares. Para efectos del sector público, los entes descentralizados sin fines empresariales están obligados a llevar principalmente el libro diario y el libro mayor. Los entes descentralizados con fines empresariales deben llevar todos los libros contables que les exige el Código de Comercio, libro de inventarios, libro de accionistas, registro de actas de asamblea y todo lo que exige, como les digo, el Código de Comercio dependiendo de la figura mediante la cual fueron constituidos. Estos registros deben realizarse de forma periódica y durante todo el ejercicio económico-financiero. A los fines del sector público, nuestro ejercicio económico-financiero inicia el 1 de enero de cada año y culmina el 31 de diciembre de ese mismo año. Este registro se debe realizar utilizando el método de la partida doble, el plan de cuentas patrimoniales vigente y los modelos de asientos contables prescritos por esta oficina. Cuando hablo del método de la partida doble, tenemos que en cada registro contable tener igualdad de débitos e igualdad de créditos, de manera que se cumpla la ecuación patrimonial, el método de la partida doble. Utilizando el plan de cuentas patrimoniales para efectos de los entes descentralizados sin fines empresariales. Deben utilizar el plan de cuentas prescrito por esta oficina nacional. Los entes descentralizados con fines empresariales utilizan el listado, plan de cuentas, catálogo de cuentas, como quiera que se le llame, establecido por su máxima autoridad, por las autoridades del área contable y que está adecuado a la naturaleza de las operaciones que realizan. Cuando hablo de los modelos de asientos contables establecidos por esta oficina nacional, efectivamente son de obligatorio cumplimiento para los entes descentralizados sin fines empresariales y pueden ser utilizados de manera referencial, cambiando por supuesto la codificación, el nombre de la cuenta que se le haya asignado para los entes con fines empresariales. El ente público entonces reconocerá dentro de sus registros contables, dentro de su contabilidad, el pago, el caso que nos ocupa específicamente el día de hoy, es el pago de todos los gastos por concepto de sueldos y salarios del personal fijo, contratado, jubilado, en el momento en que se realiza la operación correspondiente. ¿Qué sucede? En el sector público nosotros partimos, o el registro de los gastos de personal lo hacíamos partiendo de la ejecución del presupuesto. Desde el año pasado, como les comentaba, esto cambió.
ejecutivo realiza el pago y nosotros debemos, una vez habilitados los créditos presupuestarios correspondientes, hacer el registro. Efectivamente, no recibimos, me refiero a nosotros como metiéndome dentro del mundo de los entes descentralizados, no recibimos los recursos financieros, más si tenemos la asignación presupuestaria para el registro de esos gastos. Entonces, esos gastos se deben registrar utilizando y dando cumplimiento a lo que está establecido en el principio de causado de vengado establecido en las normas generales de contabilidad. Según este principio, los gastos e ingresos deben ser registrados y reconocidos para su registro en el momento en que se causen o se devengan respectivamente, haya o no movimiento de efectivo. Entonces tenemos que hacer primero el registro del devengado de los recursos que nos asignaron, o en este caso si fueron asignados, más no desembolsados por el Ejecutivo hacia nosotros los entes descentralizados. Debemos hacer el registro de ese devengado y recaudado. Ya vamos a ver cómo va a ser el recaudado de ese momento. Luego, debemos realizar el registro de pagos siguiendo con todas las etapas del proceso presupuestario y ya les vamos a indicar cuáles son en esas etapas del proceso presupuestario donde hay afectación contable. Entonces, conociendo estas premisas que se deben tomar en cuenta, que debe realizarse en los libros principales auxiliares, que debe reconocerse moneda de curso legal, que deben ser registradas todas las operaciones, entonces se da la gestión de las nóminas que se trabajan a través del sistema Patria. Todos los entes descentralizados manejan sistemas, algunos manejan el mismo sistema, u otros manejan sistemas diferentes, sistemas que soportan, sistemas administrativos que soportan todo lo que es su operación y sus registros presupuestarios y contables. Y con el fin de realizar estos registros, entonces se estimaron algunas premisas que se deben tomar en cuenta. Primero, que la gestión y la regularización de las nóminas y los honorarios profesionales desde el año 2021 se está haciendo por tipo de pago directo. Ya no se está usando el fondo en avance. Otra de las premisas es que para el registro de las nóminas pendientes de cada ente va a recibir desde su órgano de adscripción una única orden de pago por el monto neto de la nómina, única orden de pago por el monto neto de las retenciones y única orden de pago por el monto neto de los aportes patronales. El registro del causado y el pago de las retenciones laborales será por separado, por eso se emiten 3 órdenes de pago diferentes. Una con el monto neto de la nómina, una con el monto neto de las retenciones laborales y otra con el monto neto de los aportes patronales. Para el registro pendiente de los honorarios profesionales, cada ente igual recibirá una única orden de pago por cada profesional que haya prestado servicio. En ese monto se corresponde la sumatoria de todos los pagos que se ha efectuado a través del sistema Patria, si son mensuales, bimensuales, trimestrales. Otra cosa, el pago de las retenciones, el registro del causado y el pago de las retenciones de impuestos aplicables a los honorarios profesionales. Ellos no tienen retenciones laborales, más si tienen retenciones de impuestos. Se hará por separado igual de respectivos pagos. Reciben los entes, una orden de pago por el monto neto de los honorarios pagados a los profesionales y otra orden de pago por el monto de las retenciones de impuestos realizadas. Para el registro pendiente de las retenciones realizadas, ya les decía, las retenciones laborales van a recibir igualmente una orden de pago única. Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es las fases del proceso de registro. Como les hablaba, todo esto nosotros partimos en el presupuesto público, en el sector público, perdón, desde la ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto, tanto de recursos como de egresos, tiene diferentes fases en su ejecución. Y hay algunas de estas fases en las que hay afectación contable. En otras fases, como lo podemos ver, por ejemplo, en para el registro de los recursos, tenemos 2 etapas, las primeras 2 etapas que podemos observar aquí, la etapa del estimado y la etapa del liquidado, se genera información netamente presupuestaria. Efectivamente, cuando nosotros registramos un devengado de esos recursos, se genera una cuenta por cobrar a mi órgano de adscripción.
y esa cuenta por cobrar a mi órgano de inscripción se extingue cuando yo efectivamente registro mi recaudado, que es cuando el órgano me transfiere los recursos financieros para yo cubrir los gastos de operación o los gastos que se estén ejecutando en ese proceso. Para el caso de los egresos, tiene también las dos primeras etapas que son de afectación netamente presupuestaria. Precompromiso cuando se reservan los créditos presupuestarios y compromiso cuando tengo la afectación preventiva de los créditos presupuestarios. Y es en el registro del causado y el pagado cuando efectivamente hay tanto afectación presupuestaria como afectación contable. Cuando yo registro mi causado, por ejemplo, de la nómina neta, en este caso que estamos tratando las nóminas pagadas a través del sistema Patria, cuando yo registro mi causado, se me registra mi gasto y una cuenta por pagar a los trabajadores. ¿Cómo extingo yo esa cuenta por pagar? Yo ente descentralizado. Cuando efectivamente el registro del pagado se da de baja la deuda y sale dinero de el banco, o en este caso vamos a ver que vamos a utilizar una cuenta porque efectivamente no recibimos los recursos, una cuenta que en este caso es otros activos corrientes. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas son cada una de los, tanto los recursos como los egresos, tiene en su proceso de ejecución presupuestaria 4 etapas. En sus dos primeras etapas se tiene afectación netamente presupuestaria. Y en las dos últimas hay afectación tanto presupuestaria como contable o patrimonial. Para los recursos, repito, en el devengado se me genera a mí como ente descentralizado o genero yo como ente descentralizado una cuenta por cobrar al ejecutivo por recursos para cubrir gastos de personal. Cuando efectivamente recibo los recursos, se extingue esa cuenta por cobrar. En este caso, en este caso específico del sistema Patria, los entes descentralizados no están recibiendo recursos financieros. Entonces, se previó en el sistema de contabilidad pública que para efectos del registro contable de la recepción de recursos que pudiera ser imaginaria a los momentos para efectos de cumplir con el proceso, se afecta la cuenta otros activos corrientes como si fuera un banco. Y luego, cuando vamos a hacer el pago, efectivamente, cuando registro mi causado, como les decía, una cuenta por pagar al trabajador, perdón, mi gasto contra una cuenta por pagar al trabajador. Y en el momento que, para extinguir esa deuda, en lugar de afectar la cuenta banco, de donde supuestamente deberían salir los recursos, afecta la cuenta otros activos corrientes, que fue donde inicialmente registré la recepción de los recursos. Ok, vamos a hablar ahora específicamente del proceso que se debe seguir para el registro de las nóminas que fueron que están siendo desde el año 2021 pagadas por el Ejecutivo Nacional. Mensualmente, o mejor dicho, quincenalmente, se elabora en cada uno de los entes descentralizados un formato de acuerdo a las exigencias o los parámetros establecidos por la UNAPRE, donde se envía la información, el monto neto de la nómina, el monto de las retenciones, el monto de los aportes patronales, el monto neto de los honorarios profesionales, el monto de las retenciones por impuestos que le son aplicados. Con esa información, el Ejecutivo Nacional realiza el pago de todos los gastos que se generan de vacaciones, de complementos, de asistencia socioeconómica, etcétera, a los trabajadores. Eso para el ente es transparente. Luego, nosotros, para efectos del registro contable de esos gastos en los que efectivamente se ejecutan, realizamos primero el registro de los recursos. En esta fase del registro de los recursos, se realiza el registro del devengado y el recaudado, las fases que vimos anteriormente, donde hay afectación patrimonial. Se reciben los recursos financieros, entonces, ¿qué hacen? Para el devengado, efectuamos el registro del devengado por el monto neto del gasto de personal, el monto neto de la nómina, el cual debe ser el mismo, debe corresponder con el monto que efectivamente se pagó a través del sistema PAC. Luego, en el momento de hacer el registro del recaudado, la unidad responsable de ese proceso administrativo recibe una notificación del monto del devengado que
que se registró y por el cual él debe proceder a realizar el registro del recaudado correspondiente. Entonces, considerando que desde el año 2021 los entes contables del sector público no están recibiendo en sus cuentas bancarias los recursos financieros correspondientes para cubrir estos gastos de personal, se estableció en el marco del sistema de contabilidad pública llevar esa recaudación de recursos a la cuenta patrimonial, otros activos corrientes, manejándolas como si fuera un banco. ¿Por qué no afectamos cuenta banco? Porque efectivamente no estamos recibiendo los recursos financieros. El Ejecutivo recibió nuestro TXT de la nómina en el formato que lo requirió, realizó el pago. A nosotros no nos van, a nosotros me refiero a entes descentralizados, no nos van a transferir recursos para cubrir esos gastos porque ya el Ejecutivo los pagó. Entonces nosotros no podemos afectar una cuenta banco. Se estableció en el marco del sistema de contabilidad pública que el registro de la recaudación de eso, o del recaudado, perdón, de esos recursos va a afectar otros activos corrientes como si fuese la cuenta banco. Luego, para la parte de los egresos, en esta fase se debe registrar el registro del causado y el pago de los gastos de nómina y de las retenciones laborales, los honorarios profesionales y las retenciones de los impuestos correspondientes. ¿Cómo realizamos ese registro? Primero, continuando las fases del proceso presupuestario, del proceso administrativo, presupuestario, contable dentro del ente, se registra el causado por el monto total del compromiso realizado, el cual debe ser el monto neto de la nómina, el monto neto de los honorarios que fueron pagados por el Ejecutivo a través del sistema PAT, el monto neto de las retenciones, el monto neto de los impuestos aplicados a los honorarios profesionales. Cada uno de los pagos de manera separada, de manera diferente, porque es una orden de pago independiente, por el monto neto de la nómina, por el monto neto de los honorarios profesionales, por el monto neto de las retenciones laborales, por el monto neto de las retenciones de impuestos y, en su caso, cuando se autoriza, por el monto neto de los aportes patronales. Registro mi causado de la manera normal, afectando mi gasto y afectando mi cuenta por pagar por el monto neto. Luego, en el momento que voy a hacer el pago, que es donde se da la diferencia de cómo veníamos haciendo el proceso anteriormente, ¿qué sucede? La unidad correspondiente recibe su notificación que efectivamente se realizó un registro de un causado y procede entonces a autorizar para generar la orden de pago que corresponde, la cual debe coincidir con el monto neto de la nómina, de los honorarios, de las retenciones de laborales o las retenciones de impuestos según corresponde, según sea el concepto que está registrado. Luego, considerando que efectivamente, otra vez, se repite mucho, pero es para que lo internalicemos y nos apropiamos de esa situación que es nueva, bueno, nueva ahorita, pero ya desde el año 2021 se debe estar haciendo así. Como efectivamente los entes descentralizados no reciben los recursos financieros, entonces el pago, en lugar de afectar y hacer los desembolsos, registrarlos a través de afectando la cuenta bancos, vamos a afectar la cuenta otros activos corrientes, que fue donde en la etapa del registro de los recursos registramos la recepción de los recursos. Ok, ahora nuestra compañera Stephanie les va a compartir por el chat un enlace a través del cual vamos a hacer una dinámica. Stephanie, por favor, activa tu audio y da las instrucciones. Hola, ¿cómo están? Ok, por aquí estoy pasando un enlace, se llama Kahoot. De todas maneras, en 5 minutos termina la sesión. Vamos a tratar de hacer el juego lo más dinámico que podamos en estos 5 minutos para empezar otra vez la nueva sesión. De todas maneras, saben que si se les cierra, volvemos a iniciar otra vez con el mismo enlace que se les envió. Entonces, ahí está el link por el chat de aquí del Zoom. Si no, también pueden meterse en Google y colocar Kahoot. Ok, van a ingresar al link que les pasé por el chat. Se pueden ingresar por Kahoot
Le dan doble clic y allí les va a aparecer el siguiente enlace. Y allí van a colocar el PIN que les mostré, 499-1216. Le dan a ingresar PIN y vamos a iniciar. Por el tiempo vamos a comenzar con estos 15. Entonces, les doy a empezar y el taller es padre, ¿verdad? Vamos a comenzar, van a aparecer unas preguntas, las van a ir viendo. En la primera pregunta dice, ¿cuándo se extingue la obligación? Y deben seleccionar cualquiera de estas 4 opciones. En el compromiso, en el devengado, en el pagado o en el liquidado. ¿En qué momento cree usted que se extingue la liquidación? Que se extingue la obligación, perdón. En el pagado. Ok, excelente. Fíjense, pagado. Todos respondieron bien. Ok, siguiente pregunta. Ahí la Pero es que no sale ninguna información. Elizabeth es la primera que respondió. Ok, siguiente pregunta, es un verdadero o falso. Dice, las últimas 2 etapas de recursos son devengado y recaudado. ¿Esto es verdadero o falso? Tienen que seleccionar una opción, verdadero o falso. ¿Te aparece el azulito o el rosadito? No me deja seleccionar. Ajá. No me permite seleccionar en pantalla. Ok, debería permitir. Ok, fíjense aquí respondieron 6 falsos y 4 verdaderos. Siguiente pregunta. Okay. Hay otro verdadero o falso. Dice, la afectación contable en los recursos se da en el estimado. ¿Esto es verdadero o falso? Ok, perfecto. 10 respondieron que falso, 2 que verdadero. Taller es falso. Chévere, ¿verdadero o falso? La afectación contable en los egresos se da en la etapa de causado y pagado. ¿Eso es verdadero o falso? Si es verdadero, tilde el botón azul, y si es falso, el fucsia. Tienen 9 segundos para responder. Okay, van 8 respuestas. La afectación contable, ¿en qué momento se da? Ok, 13 que respondieron verdadero y era verdadero. Y uno que respondió falso. Siguiente pregunta. Ok, Lemus va ganando Lemus. ¿Cuándo se extingue la obligación? No sé si se acuerdan. En el compromiso fucsia, en el devengado el azul, en el pagado amarillo o en el liquidado verde. ¿Cuándo se extingue la obligación? Compromiso fucsia, devengado azul, pagado amarillo y liquidado verde. Excelente. En el pagado, la opción amarilla, 8 participantes respondieron el pagado. Vamos a ver quién va ganando ahora, el TCJ. Superaron a Lemus. Ok, siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Las últimas 2 etapas de recursos son el devengado y el recaudado. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero azul, falso fucsia. Okay. Hubo 9 personas que dijeron que era falso, pero es verdadero. Estas últimas 2 etapas corresponden al devengado y al recaudado en la parte de recursos. A ver, ¿cómo va el rating? Taili va ganando, superó el TCJ. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? En el precompromiso se reservan los créditos presupuestarios.
Según lo que dijo la licenciada, ¿ustedes qué creen? ¿Es verdadera o es falso? Verdadero azul y falso púrpura. Y es verdadero. Excelente. ¿Ya prestaron atención o se copiaron de la última? Ok, siguiente pregunta. Bueno, el rating. El TCJ volvió a su primer lugar. Felicidades, TCJ. Ok. Siguiente pregunta. ¿Un verdadero o falso? La afectación contable en los recursos se da en el estimado. ¿Esto es verdadero o es falso? Y esta es la última pregunta. ¿Verdadero o falso? La afectación contable se da en el estimado. ¿Verdadero o falso? Y es falso. Ok, a ver quién ganó aquí. En el podio, vamos a ver, en tercer lugar quedó Elizabeth. 4 de 5. Con 5 de 5, Tailí. Y en primer lugar, 4 de 5, con mayor puntaje por la forma en que respondió el TCJ. Bueno, felicidades. Esta es una pequeña dinámica para poder ver qué tal iban en el aprendizaje en el taller, qué tanto prestaron la atención a los puntos que hemos usado ahora. Y bueno, ahora espero les haya gustado. Dejo con la compañera Liliana. A las 10. Vamos a ver ahora gráficamente lo que ya se habló de cómo es el registro del devengado, del recaudado en el caso de los recursos, y cómo es el registro del pago, del causado y del pago en el caso de los ingresos. Vamos a ver los modelos de asientos como tal. Entonces tenemos, para efectos de el registro para la recepción de los recursos, tenemos entonces dos etapas en las que debemos realizar la afectación patrimonial de los recursos que recibimos para efectos de cubrir los gastos de personal. Entonces se da, como hablamos anteriormente, en la etapa del devengado se hace el registro de nuestra recepción de recursos, registro mis ingresos. Como no recibo recursos financieros, a los efectos de la recepción de los recursos, puede afectar una cuenta diferente abajo. En el momento del devengado, ¿qué registro yo? Mi cuenta por cobrar a mi órgano de adscripción y mi ingresos por esos recursos. En este caso, transferencias y donaciones corrientes. Transferencias corrientes recibidas del sector público. Es la vía a través de la cual yo recibo los recursos financieros. Ahora, ok, en el momento del recaudado, como les decía, como no recibo los recursos financieros como tal, afecto, en lugar de afectar una cuenta de bancos, afecto otros activos corrientes. Estos son modelos de asiento, repito, de estricto cumplimiento para los entes descentralizados sin fines empresariales. Para los entes descentralizados con fines empresariales son modelos de asiento que les sirven de referencia. No, allá pudieran en su catálogo, listado o plan de cuentas, pueden ellos tener otros activos corrientes o pudieran tener una cuenta semejante con otro nombre, por supuesto, con otra codificación. Todo eso va a depender de la estructura del listado catálogo de cuentas que tengan los entes descentralizados con fines empresariales para el registro de sus operaciones. Entonces registro en otros activos corrientes la recepción de los recursos y doy de baja a mi cuenta por cobrar porque efectivamente de manera ficticia, por llamarlo de alguna manera, porque efectivamente ya esos recursos en el ámbito real, ya esos recursos efectivamente el ejecutivo cubrió el pago de la nómina. Entonces registro la recaudación o el recaudado de esos recursos en otros activos corrientes y doy de baja mi cuenta por cobrar. Ok, para el caso de los egresos, debo registrar, como hablamos anteriormente, el momento del causado, que es cuando se me genera mi cuenta por pagar a los trabajadores, y el momento del pago, que es cuando extingo esa obligación. Entonces,
el primer registro del causado se hace como se ha realizado siempre, afectando mi cuenta de gastos, sueldos, salarios y otras remuneraciones y generando una cuenta por pagar al personal. En el causado no hay ningún cambio de cómo se hacía hasta marzo del 2021. El cambio está en el momento del pago. Si lo ven, aquí dice nómina por el monto neto, porque recuerden que se deben hacer pagos individuales o se deben hacer registros individuales por el monto neto de la nómina, el monto neto de los honorarios profesionales, el monto neto de las retenciones laborales, el monto neto de las retenciones de impuestos, etc. Entonces acá en para este modelo de asiento es el monto neto de la nómina. Registro mi gasto, registro mi cuenta por pagar. En el momento que voy a extinguir la deuda, entonces registro, doy de baja mi cuenta por pagar y registro el desembolso de los recursos en otros activos corrientes. Les repito, afecto otros activos corrientes simulando a la afectación que hiciera en la cuenta banco. ¿Por qué? Porque no recibo los recursos financieros. Ok, ahora para el registro de las retenciones, registro igual mi causado. Anteriormente nosotros registrábamos las retenciones en el momento del pago de la nómina. Aquí lo hacemos en momentos separados. Primero registro el pago de la nómina por el monto neto, como lo podemos observar acá, y luego registro el causado de las retenciones, afectando igual mi cuenta de gasto y todas las cuentas por pagar que se me generan, por efectos de las retenciones. Todas las retenciones laborales que le son aplicables a los pagos de nómina. Luego, esas retenciones yo las pago, por eso se habla de una orden de pago directa por cada concepto, por el monto neto de la nómina, ahora por el monto neto de las retenciones. ¿Qué hago? Doy de baja mis retenciones por pagar contra otros activos corrientes, utilizándola como la cuenta de banco donde ficticiamente recibí los recursos financieros para cubrir estos gastos de nómina. Tengo ahora el pago de los honorarios profesionales. Se hace igualmente afectando por el monto neto mi gasto, el monto del gasto de las retenciones laborales, que en este caso contablemente afecta la cuenta de sueldos, salarios y otras remuneraciones, y registrando mi cuenta por pagar por honorarios profesionales. ¿Cómo extingo la deuda? Dando de baja mi cuenta por pagar y afectando con un desembolso, como si fuese la cuenta de banco, otros activos corrientes. Todos los registros debo hacerlos de manera separada. Igualmente con los honorarios profesionales, en el momento que yo así registraba anteriormente, en el momento que yo registraba el pago de los honorarios, registraba el causado de las retenciones. Ahora cambió la dinámica, que es un registro por cada uno de los conceptos. Un registro para el pago de los honorarios y un registro para el causado de las retenciones de esos honorarios, como lo vemos en esta lámina. Aquí voy a registrar el gasto causado por retenciones de impuestos que le aplican al pago de los honorarios profesionales. Entonces registro mi gasto, que es la cuenta como siempre se ha venido afectando, contra mis pasivos, que son las retenciones realizadas, retenciones de impuestos que les apliquen a los honorarios profesionales, que son en este caso impuestos sobre la renta, valor agregado, 1 por 1000 y cualquier otra retención que le aplique al pago de los honorarios profesionales. ¿Cómo extingo o cómo registro luego el pago de esas retenciones? Rebajando mi pasivo por el debe y afectando la cuenta otros activos corrientes como si fuese mi cuenta banco, como si de allí estuviese sacando o efectivamente si de allí estoy sacando los recursos financieros para cubrir esas retenciones. Ok, tenemos ahora el registro de los aportes patronales. Sobre este aspecto, debemos esperar los lineamientos que establezca la Tesorería Nacional, los cuales dentro de su ámbito de competencia es el organismo encargado de girar las directrices, en qué momento se va a registrar el registro contable de lo que son los aportes patronales a cada uno de los entes receptores, como son Seguro Social, el FAO y cualquier otro ente que recibe estos aportes generados por los gastos de personal
de la nómina de personal obrero, contratado, fijo y jubilado de cada uno de los entes descentralizados. Como les decía, estos son modelos de asiento que aplican de manera estricta para los entes descentralizados con fines empresariales y de manera referencial los entes descentralizados sin fines y de manera referencial para los entes descentralizados con fines empresariales. Ok, es muy importante. Estos modelos de asientos que se les ha mostrado acá en pantalla están disponibles en nuestra página web. En la sección SCP, modelos de asientos contables, esta fue la actualización de octubre de 2021. En la parte de recursos corrientes y egresos corrientes, que son las dos categorías de los recursos donde se da la afectación para recepción de recursos y pago de gastos de nómina. Allí, entonces, al darle clic en esos ítems, se van a descargar dos documentos. El primer documento tiene solamente los modelos de asientos que acabamos de ver. El segundo documento tiene también referido a lo que son gastos de personal y honorarios profesionales, de todo lo que realiza el Ejecutivo a través del sistema Patria. Tiene, además de los modelos de asientos que ya vimos, contiene información complementaria que les puede orientar en el registro de sus operaciones. Igualmente, para ser utilizados de manera obligatoria por los entes descentralizados sin fines empresariales y de manera referencial para los entes descentralizados con fines empresariales. Si se adapta a las cuentas que ellos tienen establecidos dentro de su plan de cuentas, pues pueden utilizarlos de la misma manera como están establecidos. Si hay diferencias en el nombre de las cuentas o en la codificación, esos serían los ajustes que deben hacer. Pero son de manera referencial para los entes descentralizados con fines empresariales. Ok, amigos, les dejo por acá esta reflexión. Simón Bolívar dijo que la Hacienda Nacional no es de quien los gobierna, que todos los depositarios de nuestros intereses deben demostrar el uso que han hecho de ellos. Y bueno, en esto estamos haciendo el registro correcto de todas las operaciones que se generan a través de nuestro funcionamiento, del funcionamiento de los entes descentralizados funcionalmente. Estamos demostrando de alguna manera el uso de los recursos que nos han sido asignados presupuestaria o financieramente para el cumplimiento de nuestras funciones. Espero que haya sido de provecho para todos ustedes la información que les compartimos el día de hoy. Lo vimos en la dinámica que hicimos con Kahoot. ¿Hay algunas dudas en cuanto en qué momentos efectivamente hay afectación contable de los ingresos? Efectivamente, cuáles son etapas de los recursos, cuáles son de los ingresos. La información que presentamos el día de hoy será compartida vía correo electrónico para que la tengan de soporte. Cualquier duda que tengan al respecto, cualquier sugerencia, bueno, allí tienen nuestros teléfonos de contacto para atender cualquier requerimiento que se genere. Tenemos por acá varias preguntas. Me dice, ¿cuál es el soporte para el registro del devengado? Luego pregunta, ¿en base a qué monto elaboro las retenciones laborales? Y otra de las preguntas es, ¿los gastos de personal que se realizan por Patria se deben imputar en las partidas presupuestarias? Tenemos otra por acá. Hay una parte de los recursos que se debitan de los recursos que se perciben mensualmente. Por ejemplo, la nómina es de 1.500 netos y el 12avo que dejan de percibir 1.000. Ya, vamos a ir por partes. Vamos a responder estas primeras que tenemos. Vamos a responder primero. ¿Cuál es el soporte contable para el registro del devengado? La nómina. El monto de la nómina. ¿Qué sucede? Nosotros enviamos a los entes descentralizados, envían a la UNAPRE o a la unidad de presupuesto de su órgano de inscripción un TXT, un formato elaborado de acuerdo a unos parámetros que ellos establecieron. Entonces, el monto, el documento soporte para yo registrar mi devengado es el monto de la nómina. ¿Por qué?
porque el ejecutivo va a pagar la nómina a través del sistema Patria en base al documento que yo le envié de cuál era mi gasto de nómina. En ese gasto de nómina yo tengo mi monto neto de nómina es 100, mi monto de retenciones es 10, mi monto de aportes patronales es 12. Entonces, en base a esa información que yo remito a ONAPRE o a la unidad correspondiente de cuál es mi gasto de nómina neto, ese es el soporte para yo registrar, perdón, el devengado por cada uno de esos conceptos. Luego preguntan, ¿en base a qué monto elaboro las retenciones laborales? En base a la nómina efectivamente pagada. En base a los honorarios profesionales efectivamente pagados. Para efectos de la nómina, pues tenemos ya establecido el seguro social, el paro forzoso, tienen ellos unas alícuotas correspondientes establecidas según su ley. Y las retenciones yo las debo calcular en base a la nómina que efectivamente pagué. Si a Liliana Romero yo le pagué 100 bolívares, o lo que le corresponde, 100 bolívares mensuales por la nómina, por gasto personal, por sueldos y salarios, sobre ese monto es que yo le voy a realizar las retenciones. El monto de las retenciones laborales, las retenciones de impuestos a los honorarios profesionales, no han variado. Eso se mantiene y siempre es en base al sueldo del trabajador, a los conceptos que efectivamente se le aplican las retenciones. Otra de las preguntas es, ¿los gastos de personal que se realizan por Patria se deben imputar en las partidas presupuestarias? Por supuesto. Como lo vimos al principio, se debe cumplir el principio de causado y devengado. Todos los gastos que se generen deben ser registrados presupuestaria y contablemente. Vimos en las láminas, lo podemos ver acá, para efectos de los egresos, tengo el registro del precompromiso, el compromiso son etapas presupuestarias y son etapas del proceso presupuestario, perdón, del registro de la ejecución de los egresos. En todas esas etapas se da registro presupuestario. Cuando yo registro mi precompromiso, que hago reserva de los créditos presupuestarios, ahí estoy teniendo afectación presupuestaria. Cuando yo registro mi compromiso con la afectación preventiva de los créditos presupuestarios, ahí estoy teniendo afectación presupuestaria. Cuando de la oficina de presupuesto me dice, mira, tienes los créditos disponibles para que hagas el registro del pago de nómina, porque eso era lo que no teníamos antes. El ejecutivo pagaba y pagaba todos los meses, y no teníamos lineamientos al respecto. Pero desde septiembre, octubre del año pasado, se establecieron precisamente estos lineamientos para regularizar todas esas operaciones que se habían dejado de registrar. Tienen que registrarse tanto presupuestariamente como contablemente. Entonces, en las etapas del causado y el pagado, se realiza el registro del tanto presupuestario como contable. Lo podemos ver acá en los modelos de asiento. Acá, por ejemplo, está la partida presupuestaria que se debe afectar cuando yo registro mi causado de la nómina. Está la partida presupuestaria que se debe afectar cuando yo registro el causado de las retenciones laborales. Por lo menos acá tengo igual la partida presupuestaria que se debe afectar cuando yo registro el causado de los honorarios profesionales. ¿Qué sucede? Afectación presupuestaria para los gastos se da solamente en el momento del causado. En el momento del pago ya es un trámite netamente administrativo y contable. Igualmente, para efectos de los recursos, acá está el ramo presupuestario que yo afecto en la etapa del devengado para en la recepción de los recursos. Entonces, sí, me preguntas, ¿los gastos de personal que se realizan por Patria se deben imputar en las partidas presupuestarias? Sí. En los ramos presupuestarios, la recepción de los recursos y en las partidas presupuestarias, los gastos, los egresos. Tenemos otras preguntas por acá, vamos a ver. Hay una parte de los recursos que se debitan de los recursos que se perciben mensualmente. Ejemplo, la nómina es de 15.000 netos, el 12avo se dejan de percibir 10.000. ¿Cómo se registra esa diferencia de netos presupuestarios sin afectar los recursos aprobados en presupuesto? El 12avo, supongo que esto me habla de un ente territorial. Debe ser de alguna alcaldía o algún
alguna alcaldía o alguna gobernación. Mira, en este caso, si hay una diferencia, persiste allí la cuenta por cobrar a su órgano de adscripción, en este caso al Ejecutivo Nacional. Y ya al cierre del ejercicio se valida efectivamente si los recursos van a ser efectivamente enterados al ente territorial, pues se extingue esa cuenta por cobrar. Pero mientras no se recibe, si la nómina fue 1.500 y recibo créditos presupuestarios por 1.000, hay una cuenta por cobrar del Ejecutivo por 500 bolívares, que debe estar registrada por lo menos hasta el cierre del ejercicio. En el cierre del ejercicio se valida si efectivamente ese dinero o esos recursos financieros o presupuestarios van a ser enviados al ente o eso va a quedar en cero para el ejercicio siguiente. A ver, tenemos otra pregunta para acá. Tengo una duda en cuanto a las retenciones. Ya que si tomamos el monto neto de los HP, ¿cómo haría con el monto de las retenciones? Tengo una duda en cuanto... Tengo una duda en cuanto a las retenciones, ya que si tomamos el monto neto de los HP, ¿cómo haría con el monto de las retenciones? Las retenciones se calculan en base, valga la redundancia, a una base imponible. Yo tengo una base imponible, a eso le afecta, en este caso, ellos tienen un IVA, tienen un monto total de 200 bolívares de honorarios profesionales. En base a esos 200 bolívares, yo le aplico las retenciones de impuestos que correspondan, del timbre fiscal, del 1 por 1000, del IVA, del impuesto sobre la renta, etc. Al monto del establecido por el profesional como es su monto a cobrar por el servicio prestado. ¿Cómo generamos la retención del impuesto sobre la renta en las órdenes de pago? Las retenciones de impuestos sobre la renta en las órdenes de pago se manejan de manera como se ha trabajado siempre. Una orden de pago, voy a pagar un concepto de gasto X y si le aplica retención, yo simplemente lo selecciono, en los parámetros que tengo preestablecidos en mi sistema administrativo que soporta la ejecución del proceso presupuestario y contable. Luego me preguntan por acá. Buenos días, tomamos que será aplicada también. Buenos días, esta información puede ser aplicada también a un órgano. Depende del órgano. Los órganos de la República, para ellos es transparente el registro contable de las nóminas. ¿Por qué? Porque se genera automáticamente a través de la ejecución presupuestaria. ¿Se va a hacer otra sesión? Se genera automática a través de la ejecución presupuestaria del gasto. Entonces, para efectos de los órganos, si es de los órganos de la administración central, se hace automáticamente a través del CITICOP. Y si es de los órganos de los entes territoriales, igualmente, en el momento que hacen la afectación patrimonial, presupuestaria de la ejecución de sus recursos, claro, eso depende del sistema que tengan establecido, pero debería ser en el momento que registren la ejecución de su presupuesto, se genera la afectación contable. Ok, se nos está agotando el tiempo. Si queda alguna pregunta por allí, bueno, la responderemos vía correo electrónico. Le doy el pase al compañero Ángel para que cierre la actividad. Muchas gracias por su atención. Excelente, muchas gracias a la licenciada Liliana Romero por la exposición del taller del día de hoy. Efectivamente, como ella comentaba, existen canales de comunicación para la asesoría a nivel contable que ofrece la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Les invitamos a visitar nuestra página web www.onco.gov.be. Allí van a disponer de una gran cantidad de documentación e información actualizada en torno al sistema de contabilidad pública. Como les comentaba al inicio del taller, posteriormente se les remitirá el material de apoyo, que es el contenido de la presentación del día de hoy, y el certificado de participación. Entonces, queremos agradecerles una vez más la participación en el evento del día de hoy. Estar atentos, como les comentaba, a la página web del ONCO, donde también vamos a estar
presentando la programación de capacitación, tanto actividades presenciales como virtuales, en torno al sistema de contabilidad pública. Quiero compartir por acá con ustedes el mensaje del jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, el ingeniero Fernando Serpa. Nos envía por acá un saludo, dice: feliz día, gracias a todos por su participación. Importante, atentos a nuestros medios digitales, mesa de ayuda y SIGECOF. Recuerden llevar una gestión eficiente del pago de nómina y sus respectivas retenciones de acuerdo a las instrucciones señaladas. A los órganos agradecemos el apoyo y seguimiento en el proceso. Cualquier apoyo y o asesoría, nuestro equipo técnico está totalmente a disposición. Feliz día, hasta una próxima actividad. Saludos, Fernando Serpa, jefe de la ONCOP.